Ok, ahora nos va a tocar matemáticas, zarapes de Saltillo, pero antes que nada debemos de ver algunos conceptos básicos para entender lo que es un ángulo y cómo lo podemos medir. Primero vamos a ver los conceptos básicos de qué es un ángulo. Mirad estas imágenes. ¿Sabéis qué estamos viendo? Efectivamente, son ángulos. Y hoy vamos a aprender muchas cosas sobre ellos. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas, llamadas lados, que nacen en un mismo punto, llamado vértice. Si os fijáis a vuestro alrededor, estamos rodeados de ángulos, como los que hacen las manecillas del reloj. ¿O el cucurucho de un helado? La unidad de medida de los ángulos es el grado. Y el ángulo más importante de todos es este, que se llama ángulo recto y mide 90 grados. El cero pequeñito que veis en la parte superior derecha del número 90 es el símbolo que representa a todos los ángulos. Decimos que el ángulo recto es el más importante porque es el que nos sirve para comparar el resto de ángulos. Los ángulos que son menores que el ángulo recto se llaman ángulos agudos y miden menos de 90 grados, como todos estos. Y los ángulos que son mayores que el ángulo recto se llaman ángulos obtusos y miden más de 90 grados, como todos estos. Para saber cuántos grados mide un ángulo, tenemos que utilizar este instrumento que se llama transportador. Para ello, tenemos que poner la parte recta del transportador sobre uno de los lados del ángulo, haciendo coincidir el vértice con la marca central del transportador. Después, hay que mirar la rayita que coincide con el otro lado del ángulo y ver qué número pone. Ese número son los grados que tiene ese ángulo. Es fácil, ¿eh? Vamos a practicar. Hemos dicho que el ángulo recto mide 90 grados. A ver. ¡Efectivamente! El ángulo recto mide 90 grados. ¡Nos hemos engañado, eh! Ahora vamos a medir este ángulo. A ver cuánto mide. 45 grados. Es un ángulo agudo, ya que es más pequeño que el ángulo recto. Y ahora vamos a comprobar cuánto mide este otro ángulo. Mide 120 grados. ¡Está clarinete! ¡Está clarísimo! Es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. Y si en vez de 120 grados mide 180, ¿sabéis cómo se llama este ángulo? Pues se llama ángulo llano. Desde luego, no puede ser más llano. Oye, ¿y si mide 360 grados? ¡Anda! Pues es un ángulo completo. ¿Más completo? ¡Imposible! Es una circunferencia. Y las circunferencias miden 360 grados. ¡Vaya descubrimiento! Es fácil y muy divertido medir ángulos, ¿no os parece? Vamos a realizar un pequeño apunte de lo que acabamos de entender, ¿vale? Ahora, ya que vimos eso que son los ángulos, vamos a ver cómo medir un ángulo. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero
Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a poner en nuestro cuaderno la pregunta ¿cómo se mide un ángulo? Y me van a describir, según lo que acaban de entender, cómo se debe de medir uno y con qué lo vamos a medir. Ahora sí, nos vamos a la página número 22 y 23 en la lección número 9, diferentes ángulos. En este caso nos está pidiendo que lo hagamos en equipos, pero pues ya sabemos, a la distancia, estamos en casita, así que lo vamos a omitir. Traza 10 pares de rectas secantes. 3 que sean perpendiculares y 7 que no lo sean. ¿Recuerda cuáles son las secantes? Las secantes son las que se cruzan en algún punto, ¿verdad? Las perpendiculares son las que son en 90 grados, en diferentes posiciones se podría decir. Entonces son 3 que son perpendiculares, que van a tener 90 grados y 7 que no lo van a hacer. Para las rectas secantes que no son perpendiculares, o sea, las que no son de 90 grados, que son de diferentes ángulos, procura que cada pareja de recta formen ángulos diferentes, o sea, que no todas sean iguales. Pueden ser, ya saben, más grandes, más chiquitas. Por ejemplo, estas dos tienen diferentes ángulos, pero son bastante parecidas, entonces traten de checar muy bien esa parte. Después de eso, observen que se forman 4 ángulos diferentes. ¿Sale? Vamos a identificarlos y considerar lo siguiente. Se les llama ángulos rectos a los que miden 90 grados. Era lo que más o menos nosotros decíamos que eran los perpendiculares. Bueno, las rectas perpendiculares me dan ángulos rectos. ¿Sale? Ángulos rectos son de 90 grados y los vamos a marcar con color azul. Luego, se llama ángulos agudos a aquellos que miden menos de 90 grados. Y esos los vamos a marcar con rojo. Por ejemplo, estos de aquí, que tienen como que la boquita cerrada, es un ángulo agudo porque tiene menos de 90 grados. Y se llaman ángulos obtusos a los que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Y eso lo vamos a marcar con verde. Por ejemplo, este ángulo de aquí es un ángulo obtuso y lo voy a marcar con verde. Esto de aquí lo vamos a copiar en nuestro cuadernito también. Esto de aquí lo vamos a copiar también en nuestro cuadernito, si no lo han puesto dentro del resumen, dentro del apunte que ya se supone que hicieron ahorita, ¿verdad? Ahora, los trazos deben de quedar de la siguiente forma. Si se fijan, estos son ángulos agudos y por eso se pusieron con color rojo. Estos son ángulos obtusos, que son más de 90 grados, tienen la boca como que más abierta y van de color verde. ¿Sale? Así es como vamos a poner o como vamos a marcar los ángulos. Ahora, en la siguiente página, la página número 23, nos pide que en la siguiente malla identifiquemos los ángulos agudos, o sea, menos de 90, obtusos, más de 90, y rectos, que son de 90 exactamente. Y los vamos a marcar con un color diferente. Si se fijan, aquí nos está dando diferentes ángulos. Recuerden que un puntito y 2 rectas es precisamente lo que nos da un ángulo diferente. Por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo,
este también es otro ángulo, este es otro ángulo, este es otro ángulo, este es otro ángulo. O sea, hay ángulos por todas partes. Ustedes fíjense de qué color van y si son agudos, obtusos o rectos.